Conseguir que nuestros edificios sean cada vez más eficientes y menos contaminantes. Ese es el propósito con el que este lunes se ha iniciado el proyecto europeo Domotic, en el que interviene un equipo multidisciplinar y transnacional que lidera la Fundación San Valero con un objetivo claro. De momento el proyecto lo que busca es ver cómo se puede reducir las emisiones a la atmósfera a través de meter aplicaciones en edificios que vienen vinculadas pues al uso sostenible, en concreto aplicaciones basadas en un uso adecuado de la climatización, aplicaciones técnicas para el tema de regular la iluminación y en definitiva hacer que los edificios sean inteligentes en el consumo energético. Para ello se desarrollarán dentro de la comunidad 2 programas pilotos sobre los que se establecerán modelos que luego serán implantados en el resto de Europa, uno en el Centro de Formación Profesional de la propia Fundación y otro en la Universidad San Jorge, una responsabilidad que desde San Valero se asume con valentía. De momento es un reto, yo creo que lo primero cuando tienes que compartir con los mejores y estar un paso por delante, saltando barreras locales y regionales, yo creo que es también bueno esa dimensión internacional. Supone desde luego un esfuerzo adicional, hay que tener reuniones en varios idiomas, conviene ver lo que están haciendo otros socios, trabajar con los mejores y supone pues, más trabajo, pero también unos resultados mucho más gratificantes. El programa, que cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros cofinanciados al 50% por la Unión Europea, concluirá dentro de 3 años. Hasta entonces queda un duro trabajo por delante para hacer de nuestros edificios un referente en toda Europa.